¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola, ¿qué tal amigos de ¿Qué pasa, Bolivia? Un gusto, un placer compartir con todos ustedes desde la sede de gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, la Ciudad Maravilla, La Paz. El día jueves, este jueves pasado, jueves 6 de junio, se desarrolló una sesión de asamblea. Ya nos estábamos olvidando de que eran las sesiones de asamblea. Son las sesiones que conjugan, juntan, combinan ambas cámaras del órgano legislativo, los miembros de la Cámara de Diputados y los miembros de la Cámara de Senadores. Recordar y hacer una valoración constitucional que el artículo 169 de nuestra Constitución Política del Estado prevé la prelación presidencial. Prevé que cuando el presidente se ausenta o está impedido, asume el vicepresidente. En caso de que pasara lo mismo, asume el presidente de la Cámara de Senadores, y en caso de que ocurriese lo mismo, impedimento o ausencia, pasaría a ocupar el cargo de presidente el presidente de la Cámara de Diputados. Esto única y exclusivamente en la prelación presidencial. No está prevista en nuestra Constitución la prelación vicepresidencial. Sin embargo, se interpreta que en el caso particular acontecido el día jueves, el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, asumió la máxima representación del órgano ejecutivo, siendo presidente interino del Estado. Por ende, por el principio de independencia, separación y autonomía de los órganos del Estado, la tuición para una convocatoria a asamblea, que es atribución y prerrogativa del vicepresidente del Estado, recayó en Andrónico Rodríguez como presidente de la Cámara de Senadores, puesto que Choquehuanca no podía subrogarse las atribuciones combinadas del órgano ejecutivo, siendo presidente interino y al mismo tiempo siendo vicepresidente. Entonces, Andrónico Rodríguez, como presidente de la Cámara de Senadores, convocó a una sesión de asamblea que fue duramente saboteada y atacada. Desde el principio de esta convocatoria, ya el día miércoles, porque se convocó con las 24 horas de antelación como corresponde, hubieron amenazas por parte del diputado Rolando Enríquez Cuellar y los asambleístas del denominado bloque arcista, bloque choquehuanquista, afín a los intereses gubernamentales, amenazando de apreender a Andrónico Rodríguez. Sin embargo, estas amenazas arguían que Andrónico Rodríguez estaría usurpando funciones. Sin embargo, no prevén, obviamente estos diputados no refirieron el artículo 151 de la Constitución Política del Estado, que blinda todas las actividades legislativas desarrolladas por los asambleístas. A la letra dice lo siguiente: nuestro artículo 151 de la Constitución Política del Estado, con relación a las actividades legislativas, menciona que las asambleístas y los asambleístas gozarán de inviolabilidad personal durante el tiempo de su mandato y con posterioridad a este por las opiniones, comunicaciones, representaciones, requerimientos, interpelaciones, denuncias, propuestas, expresiones o cualquier acto de legislación, información o fiscalización que formulen o realicen en el desempeño de sus funciones, y que los mismos no podrán ser procesados penalmente. Parágrafo primero del artículo 151 de nuestra Constitución Política del Estado. Por ende, todas las actividades de Andrónico Rodríguez están plenamente blindadas y validadas por la propia Constitución Política del Estado. Estas amenazas, al no conseguir asustar a el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, pues trataron de declarar ilegal la sesión desarrollada ayer. Cuando ya se estaba desarrollando la sesión, hubo un
una notificación que se realizó por cedulón a las oficinas de Andrónico Rodríguez, cuando las notificaciones son estrictamente personales. Obviamente Andrónico Rodríguez estaba sesionando en ese momento, y en ese mismo momento los esbirros, operadores del órgano judicial, serviles a los intereses del órgano ejecutivo, trataron de notificar a Andrónico Rodríguez con una sentencia constitucional la cual declaraba nula la convocatoria a la asamblea. Esto develó una vez más el contubernio que existe entre el órgano judicial y el órgano ejecutivo, con el fin de afectar las atribuciones del órgano legislativo. Sin embargo, esto no se dio, puesto que la determinación constitucional ha sido emanada de los mismos autoprorrogados que cesaron en su mandato el 31 de diciembre del año pasado. Por ende, cualquier tipo de sentencia o resolución constitucional que emane de estos ciudadanos autoprorrogados en sus funciones no goza del más mínimo valor legal. También trataron de generar una fumigación sorpresa en ambientes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, tratando de atentar incluso contra la salud pública de todos los diputados y senadores allí presentes. Entonces, a todas luces, tampoco surtió efecto aquello. Bloquearon los ascensores de acceso e ingreso a el hemiciclo de la Asamblea. Cerraron la puerta del piso 18 del hemiciclo para que diputados y senadores no puedan ingresar. Más allá de ello, los senadores diputados se dieron modos para ingresar por el piso 16, otra entrada alternativa al hemiciclo, y lograron ingresar para sesionar. Hubo un corte de energía eléctrica. De hecho, no se prendió desde el principio hasta el fin la iluminación propia que tiene el hemiciclo, y tuvieron que improvisar luminarias portátiles. También además del corte de energía eléctrica, un movimiento policial con el fin de tratar de asustar a los asambleístas que desarrollaban sus funciones. Hubo un sabotaje en la amplificación, en el sonido, y múltiples conferencias de prensa de este bloque denominado arcista o gubernamental de asambleístas que a todas luces decían, sin argumentos, que esta era una sesión ilegal, que esta era una sesión que no tenía fundamento ni valor legal. Sin embargo, la asamblea se desarrolló con total normalidad, con absoluta mayoría, tanto de miembros de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, y más allá de todo, se terminaron sancionando la ley 075, que termina con la autoprórroga de los magistrados. Esto afectando obviamente los intereses del Ejecutivo, que utilizaban a los autoprorrogados para ellos también autoprorrogarse, puesto que estaban gobernando mediante sentencias y autos constitucionales. Y también se aprobó una resolución para dar continuidad a las elecciones judiciales. Se aprobó también un crédito de $176 millones y un decreto presidencial de amnistía e indulto. Todo esto tiene que, según normativa constitucional, artículo 163, una vez aprobado en la Asamblea, se remitió el día jueves mismo al órgano ejecutivo, y el órgano ejecutivo tiene 10 días para plantear su observación. En caso de que no tenga ninguna observación, tendría que promulgar estas leyes. Y si se negara a promulgarlas, pues tendría que ser promulgadas por la Asamblea Legislativa nuevamente. Entonces, un duro revés a el autoritarismo del órgano ejecutivo, un duro revés a Luis Arce Catacora, un duro revés a David Choquehuanca, y finalmente terminó siendo la Asamblea Legislativa la voluntad del pueblo boliviano, representado en las diferentes fuerzas políticas que componen la misma asamblea, dando soluciones a un ámbito de reproche social significativo, que era el ámbito de los magistrados autoprorrogados. Desde La Paz, Bolivia, para ¿Qué pasa, Bolivia?, les habló Gabriel Villalba. ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio.
Puedo informarles al respecto de la situación económica en nuestro país. Aún sigue una crisis creciente que se siente en el bolsillo de los ciudadanos debido al alza de precios de varios productos básicos de la canasta familiar. Hace varias semanas ya se había conocido que incrementó el precio del quintal de azúcar, del quintal de harina y el quintal de arroz. Los que más han subido especialmente han sido el quintal de arroz y el quintal de harina, que se han visto incrementados por más del 30%. Actualmente, en esta última semana, han habido demasiados reclamos, protestas de sectores gremiales, de sectores sindicalizados y de la población en general, en entrevistas que se han visto en los mercados, donde la gente protesta por el tema del alza de los precios de productos como por ejemplo el tomate, que ya han hecho incluso burla en las redes sociales diciendo que es el nuevo oro en Bolivia rojo, ya que el tomate ha subido a aproximadamente entre 15 y 18 bolivianos el kilo. En épocas normales el kilo más o menos se encuentra entre 3 y 5 bolivianos, y las autoridades obviamente del gobierno, del sector de economía, han sabido decir que es normal porque hay una época en que hay heladas y que no hay mucho tomate, pero en realidad ningún año anterior se había visto tan elevado el precio de este insumo de las familias bolivianas. Por otro lado, todo tipo de verduras, la papa, la cebolla igual están sumamente elevados sus precios. La cebolla más o menos se encuentra en 80 bolivianos la arroba, la papa igual está cara. La mayoría de las frutas y verduras han incrementado sus precios, e incluso debido al desabastecimiento de combustibles, de diésel, de gasolina, de GLP, ya están hablando los sindicatos urbanos de transporte urbano con las autoridades municipales para poder incrementar precios. Entonces hay un incremento generalizado de precios y lamentablemente no hay autoridades que hagan algo al respecto. El gobierno no hace nada para controlar el alza de precios. Lo único que hace es salir a la prensa a decir que es una especulación, que es un complot político, pero no toma medidas efectivas para controlar el agio y especulación que ellos dicen, ¿no? EMAPA, que es la empresa estatal que fue creada hace muchos años en la primera gestión del presidente Evo Morales, justamente para combatir el agio y especulación que se había dado en los primeros años de gestión del presidente Evo Morales, actualmente es una empresa más parecida a las privadas, que ajusta sus precios conforme a lo que lo hacen los privados. Consideremos que actualmente EMAPA elaboró o creó una cadena de supermercados a nivel nacional, y haciendo honor a este nombre precisamente, igual eleva sus precios junto con los otros supermercados. Es más, EMAPA actualmente no tiene el abastecimiento de todos los productos. Por ejemplo, cuando uno va a preguntar, alguna sucursal de EMAPA no tienen quintal de azúcar, o le dicen que va a llegar en 2 o 3 semanas. Hay filas en EMAPA porque la población se acostumbró desde las épocas en que era el presidente el señor Evo Morales, en que EMAPA era la instancia que vendía los productos de la canasta familiar a precio justo, pero actualmente ya no es así. Los precios de EMAPA están elevados, no tienen abastecimiento de productos, y EMAPA ha dejado de cumplir su misión principal por la que fue creado, que fue mantener el precio justo en el mercado de los productos como el azúcar, arroz, harina, aceite y otros. Eso es lo que se puede reportar actualmente. Lamentablemente hay una situación de poca credibilidad en el gobierno respecto a su capacidad para manejar la economía. Hay una molestia generalizada en la población por el alza de precios y el poco control de parte de las autoridades. Con esto me despido hasta la siguiente semana. Un abrazo. ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola amigos de ¿Qué pasa Bolivia? Por acá les habla su hermano Roger Wilcarami Morales desde Oruro, Bolivia. El gobierno de Luis Arce se cae a pedazos.
Luis Arce está atravesando una crisis gubernamental, una crisis ministerial, donde los colaboradores más cercanos al presidente están empezando a renunciar. Por voces cercanas a exfuncionarios de gobierno cercanos a David Choquehuanca, se sabe que 3 ministros ya presentaron su renuncia al cargo y están siendo obligados a permanecer en el gobierno, es decir, están siendo chantajeados. Pero lo más llamativo, sin duda alguna, es la renuncia del hasta ayer vocero presidencial Jorge Richter, quien, al estilo de un terremoto en escala Richter, está abandonando el barco del gobierno de Luis Arce, destruyendo toda la estructura gubernamental en cada paso que da, dejando miedo y zozobra en todos los que aún continúan permaneciendo dentro del gobierno. Y es algo curioso lo que el mismo Jorge Richter señala en uno de sus artículos, El principio del fin, refiriéndose a su alejamiento del gobierno. Pero en realidad, el principio del fin está referido, según yo, al fin del gobierno de Luis Arce, quien está acelerando su propia caída del gobierno, puesto que el país, la población, está entrando en una psicosis general por la escasez de combustible, la falta de dólares. Poco a poco se está subiendo el precio de los insumos en los mercados, el corralito bancario de que uno no puede disponer de su dinero libremente. Y esto trae sin duda un malestar profundo en la gente de a pie. Como lo anunciaba la anterior semana, respecto al paro de transporte nacional con bloqueo de caminos, en un paro de 48 horas, paralizando casi en su totalidad el país entero. Y esto es la punta de las medidas más radicales que el pueblo está empezando a tomar. Pero ¿qué es la queja de los transportistas? Sin duda alguna están siendo golpeados por el gobierno en el aspecto económico y en el racionamiento de los combustibles. El principio del fin de Luis Arce llega gracias a la arrogancia, dejadez, ineptitud e incredulidad de un gobierno, de una estructura de gobierno, porque no solo Luis Arce y David Choquehuanca son culpables de todo este desastre, sino también sus colaboradores más cercanos, que desde un principio su agenda política fue de eliminar a aquellos que les habían llevado al palacio gubernamental y arrebatar la sigla del MAS y PCP. Pero además, el ex vocero Jorge Richter dijo cosas muy interesantes que a más de uno dejaron inquietos y con un malestar profundo dentro del gobierno. Están dolidos. Por ejemplo, criticó el mal manejo económico. Criticó la parte económica del gobierno de Luis Arce, diciendo que es un modelo obsoleto, es decir, que no funciona. Paradójicamente, su jefe o su ex jefe Luis Arce es considerado un gran economista. También el ex vocero dijo que la vicepresidencia es un cargo que en realidad no sirve para nada, refiriéndose a David Choquehuanca como un vicepresidente inútil. ¿Por qué decimos que a David Choquehuanca? Porque hace un par de meses el ex vocero dijo que el mejor vicepresidente que tuvo el Estado plurinacional de Bolivia fue Álvaro García Linera. Por tanto, estas dos declaraciones son directamente un ataque al gobierno de Luis Arce, que, como lo dijimos hace un momento, Jorge Richter provoca un terremoto en la escala Richter dentro de la estructura gubernamental que está destrozando todo. Pero también lo que se sabe de manera extraoficial es que el ex vocero pidió el Ministerio de la Presidencia y ante la negación de Luis Arce, este abandona el barco que todos los bolivianos sabemos
no tiene puerto seguro y que se hunde día que pasa. Finalmente, Jorge Richter deja el lodazal del que fue parte y del cual se sirvió muy bien a costa de los verdaderos compañeros revolucionarios que hicieron campaña, que llevaron a un gobierno, a un presidente que los decepcionó, que los traicionó. Un abrazo sincero a todas mis hermanas y hermanos de la Patria Grande. Hasta la próxima. Por ahora hemos llegado al final de nuestro espacio. Los esperamos la semana entrante en ¿Qué pasa, Bolivia? ¿Qué pasa, Bolivia?